Estás escuchando Legalmente María, un podcast dedicado a la difusión crítica del trabajo escritural de la educadora, jurista y humanista campechana María Lavalle Urbina. Hola, queridos podescuchas. En el episodio de hoy no les voy a leer ningún ensayo, sino que les voy a leer un discurso pronunciado por María Lavalle. El discurso, a diferencia de los ensayos, no se escriben para ser leídos, sino declamados. Y es en este género, que es como mucho más cercano al teatro, ¿no? Que es la oratoria, en el que la escritura de María se destaca mucho más. Este discurso lo escribió para rendir homenaje al también maestro campechano Justo Sierra Méndez, en el acto en el que se descubrió la placa que señala la casa en la que nació. Para quien no lo sepa, la casa en la que nació Justo Sierra es esa casa azul que se ubica próxima al parque principal de nuestra ciudad, justamente en la esquina de la biblioteca y el parque, si vienen caminando desde Puerta de Mar, y que si no mal recuerdo ahora es un restaurante de comida china. En fin, el discurso en cuestión es casi una clase de historia en la que María parece recordar sus épocas de maestra normalista y nos da una lección sobre la vida, obra y polifacética personalidad de este magnífico poeta, intelectual, orador, historiador, político y filósofo campechano, y uno de los creadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. María en este texto usa algunas palabras poco frecuentes en nuestra habla cotidiana y que para que su mensaje sea mejor comprendido se las voy a explicar. Ahora pausen el podcast y ya saben. Vayan por su bebida o comida favoritas porque el juego es dar una mordida o trago a lo que sea que estén comiendo o bebiendo cada que logren identificar en el discurso alguna de estas palabras. Las palabras que hoy juegan son las siguientes. Mistral. Es un viento que sopla desde el norte y es muy violento. Matria. Es una palabra que, según el texto de María, es con la que Justo Sierra se refería a la provincia. Es algo así como el femenino de la patria. Esta palabra no está reconocida por la RAE, pero aquí no nos importa mucho lo que diga la policía gachupina del lenguaje, sino más bien cómo los poetas producen el lenguaje. Opulento. Significa muy rico. Residumbre. Refiere a ser recio, fuerte o vigoroso. Gallas. Se refiere a algo que es alegre y vistoso, algo como muy carnavalesco. Cenáculo. Es una reunión de artistas o literatos que comparten las mismas ideas. Pléyade. Refiere a un grupo de personas famosas que se dedicaron a las letras y que vivieron más o menos por las mismas épocas. Diafanidad. Significa claridad. Prócer. Una persona de alta calidad y dignidad. Iridiscencia. Es un reflejo de colores distintos como el arco iris. Apoteosis. Es cuando un héroe se convierte en un dios. Sesudo. Significa inteligente. Aureolaba. Que adorna como aureola. La aureola es el círculo dorado que tienen los santos en la cabeza. Garrida. Significa elegante. Andamiaje. Es una estructura bien organizada. Refulgente. Que brilla con mucha intensidad. Ahora que ya conocen el significado de estas palabras, pónganse cómodos y disfruten de este bello e histórico discurso que María escribió para nosotros. Discurso pronunciado el 26 de enero de 1948, en el acto en el que se descubriera la placa que señala la casa donde naciera el maestro de América. Señor representante del señor presidente de la República, señor representante del señor ministro de Gobernación, señoras y señores, Campeche, la bella durmiente del Golfo, como fuera llamada en alguna ocasión nuestra ciudad, se despierta y se despereza al conjuro de un acontecimiento que la llena de legítimo orgullo. El centenario del natalicio de uno de sus hijos más distinguidos, Justo Sierra Méndez. Es la matria, como llamara a la provincia el gran Mistral, que con conmovedoras ternuras de auténtica madre,
se engalana, dulce y amorosa, remozando su modesto aspecto de provinciana sencillez y acelerando el ritmo de su vida, normalmente apacible, con estremecimientos de intensa satisfacción. Fue a este mismo paisaje que nosotros contemplamos al que abrió los ojos Justo Sierra, llenándose sus pupilas de azul de inmensidad. El de este cielo opulento y el de este mar quieto y apacible, dilatados horizontes que agigantan el pensamiento, estimulando la concepción de los sueños más atrevidos. Y dentro de tan amplias perspectivas, construcciones de piedras centenarias que resumen leyendas de piratería y de amor. Es quizá en este ambiente vivido, en el ayer recóndito, donde podemos situar el germen del poeta y del historiador. Y es posible también que la simiente que fructificara un día en residumbres y excelsitudes espirituales de maestro se encontrara no solo en el ilustrado ambiente de familia en el que se desenvolvió, sino también en el que se le ofreciera este pueblo, noble, pacífico y tranquilo, en el que el cultivo de las gallas letras ha constituido tradicionalmente la preocupación más honda y el anhelo mejor. Apuntaba apenas la adolescencia en Justo Sierra, cuando, forzado por las turbulencias políticas de la época y por el dolor y el desamparo de la orfandad, abandona la provincia natal y se radica en la capital de la República, dedicándose con gran entusiasmo a los estudios, especialmente a la historia y al francés. Su vocación literaria y su gran talento le llevan posteriormente a frecuentar el más distinguido de los cenáculos de aquellos días, el Liceo Hidalgo, en el que se pone en contacto con toda esa pléyade de hombres de la Reforma, que a su vez constituyen brillantes representativos de la cultura mexicana del último tercio del siglo XIX. Ramírez, Prieto, Ortega, Payano, Chavero y tantos otros, entre los que destaca como centro de un sistema solar la recia figura del gran Altamirano, al que Justo Sierra convierte en guía espiritual, distinguiéndole desde entonces con filial cariño. En este ambiente va adquiriendo perfiles definitivos en cada espíritu selecto, ofreciendo brillantez y pulimiento excepcionales en cada uno de los aspectos de su polifacética personalidad. Poeta, historiador, orador, pero esencial y fundamentalmente maestro. Ya lo ha dicho Urbina, el discípulo predilecto, refiriéndose al periodo de retiramiento que vivió a la muerte de su hermano Santiago. Justo Sierra rehizo su educación, la afirmó, la amplificó, y de ella salió el poeta, el escritor, el soñador del canto a Colón y de los cuentos románticos, hecho un pensador profundo, un historiador, un sociólogo, y como coronamiento de la obra, un educador. A partir de su reaparición, el pensamiento de Justo Sierra fue como una mano que levanta una antorcha en la sombra, como un promontorio que sostiene un faro en el mar. Poeta por temperamento, es considerado el maestro de la literatura por 2 o 3 generaciones, y no porque él creara una forma literaria propia, sino porque señalaba con maestría los rumbos a seguir. Su tribuna fueron las revistas Nacional de Letras y Ciencias, El Renacimiento, la Revista Moderna y la Revista Azul, a través de las cuales influyó en forma definitiva en la orientación de la literatura mexicana de esa época, completando su elevado papel de guía con sesudas opiniones emitidas en diversos momentos y circunstancias, como su notable prólogo a los versos de Duque Job y su magnífico juicio sobre Rubén Darío. En el historiador se advierte con mayor diafanidad y precisión aún al maestro, heredero de la cátedra que desempeñaba Altamirano en la preparatoria. Justo Sierra dio a la historia un nuevo sentido, profundamente humano, que unido a su magnífica facultad de síntesis y a su excepcional elocuencia, hizo de esta clase la más grata de la escuela, dejando desde luego tales enseñanzas fecundo sedimento en las ávidas mentes juveniles. Es la comprensión de esta actitud de Justo Sierra, con todos sus alcances, la que hace exclamar a Alfonso Reyes: maestro igual de la historia humana, ¿cuándo volveremos a tenerle? Recogió sus lecciones en un tomo que llamó Historia General, y en cuanto a la historia patria, dejó su manual, que ha sido muy elogiado. Escribió también una brillante monografía que se publicó en la obra monumental México, su evolución social. Y por último, y en otra edición monumental, su magnífico estudio Juárez, su obra y su tiempo, que ratificando su postura de maestro dedica a la juventud. Porque la vida de Juárez es una lección, una suprema lección de moral cívica. Para situar al orador en el elevado plano del magisterio, nos atenemos al juicio de una escritora americana, la señorita Kress,
quien opina que era un orador académico que enseñaba a medida que hablaba, y en efecto, en sus discursos, que constituyeron algo de lo más brillante de su obra, anudaba la belleza impecable de la forma, a la hondura en el concepto y a la intención fecunda, y todo dicho con hermosa voz y majestuoso ademán. Sus palabras abrían de par en par las puertas del intelecto a la meditación y encendían los más nobles anhelos de superación en todos los órdenes. En ellos se encuentra la médula y la intención de muchas de sus tareas de dirigente de la educación nacional. El indiscutible prestigio de maestro que aureolaba su nombre le llevó primero a la subsecretaría y posteriormente a la Secretaría de la Instrucción Pública. Era el hombre indicado, porque para obra tan trascendental como la de forjar el alma nacional no bastaba el talento natural ni aún la cultura, si se trata de una preparación académica fría y altiva. Precisaba fundamentalmente de una amplitud de espíritu que permitiera la comprensión generosa de los obscuros antecedentes que gestan las tragedias seculares de nuestro pueblo, en el fondo de las cuales palpita siempre la ignorancia. Y en este delicado cargo fue donde pudo prestar sus más eminentes servicios a la patria. Estructuró la educación nacional desde la escuela primaria hasta la preparatoria, en forma tan lógica y tan coherente que continúa siendo el andamiaje que sostiene el sistema educativo del país. Pero su noble espíritu de visionero le hizo anticipar épocas, proyectándose hacia el futuro, como flecha que hiende el azul en dirección al infinito, busca el remate a ambos extremos del sistema creado, realizando por una parte las primeras experiencias en materia de jardines de niños y por otra, coronando magníficamente su obra con la fundación de escuelas normales y muy especialmente de la universidad, alma mater de la cultura nacional. La aguerrida juventud de su tiempo reconocía y proclamaba con entusiasmo y con cariño a Justo Sierra como su guía, como su maestro. A su alrededor se formaban los mayores prestigios de la época: Urbina, Urueta, Contreras, Valenzuela, Izaguirre. Su obra rompió los estrechos límites de la nacionalidad y se proyectó pujante y luminosa a toda la América, considerándosele en Europa como el exponente más distinguido de la intelectualidad hispanoamericana de aquellos días. Un literato eminente le sitúa certeramente entre los creadores de la tradición hispanoamericana, con Bello, Sarmiento, Montalvo, Hostos, Martí, Rodó, para los que escribir fue una forma de bien social. Recogiendo esta hermosa tradición, la Universidad de La Habana le proclama Maestro de América, y otras casas de estudio de Allende del Sur acogen la iniciativa, y son las potentes voces juveniles del continente las más gratas al maestro, las que se elevan en clamoroso vocerío que borra fronteras, para rendir el homenaje de admiración y de amor a aquel abuelo blanco que en las postrimerías del siglo pasado laborara infatigablemente por legarles una limpia y honrosa tradición cultural universitaria. Tocó en suerte a esta romántica ciudad merecer la cuna del gran hombre, y consciente de la responsabilidad moral que tamaño honor trae aparejado, Campeche ha realizado encomiable esfuerzo por hacer de la conmemoración un decoroso homenaje, al que se han sumado con férvido entusiasmo todos sus buenos hijos. Esta casona prócer recogió las primeras manifestaciones de vida del maestro, y ha sido otro campechano, el doctor Héctor Pérez Martínez, también representativo muy distinguido del nativo solar, el que registró en bronce este acontecimiento, donando la hermosa tarja que acaba de descubrirse. Resulta un tanto extraño, pero no por eso menos grato este espectáculo reconfortante en una época como la que vivimos, atormentada por todas las incertidumbres, dominada por las más bastardas ambiciones, obscurecida por los más crueles egoísmos, y destacándose en ese fondo de desoladora miseria espiritual, este acontecimiento de fraternidad, de concordia, de altruismo y fundamentalmente de amor, refulgente con límpidas iridiscencias de estrella de primera magnitud, dándole mayor brillo aún el hecho de que altos dignatarios del Estado mexicano, así como los más destacados representativos de la cultura nacional, se desplacen de la metrópoli hacia este lejano rincón provinciano para darle contenido de apoteosis al homenaje dedicado a este héroe civil, el primero y el más grande de México. Licenciada María Lavalle Urbina.
1948, además de cumplirse 100 años del natalicio de Justo Sierra, se iniciaron las primeras obras de infraestructura de la actual ciudad universitaria y se celebraron las Olimpiadas en Londres tras 12 años de haber sido suspendidas debido a la Segunda Guerra Mundial. Tal vez ustedes no lo sepan, pero el deporte universitario, herencia del maestro Justo Sierra como esta institución, ¿no?, que él formó parte para su creación, estuvo presente en esas Olimpiadas, ya que en 1948 la Universidad Nacional aportó un atleta para participar en la categoría de lucha olímpica. Es también por esta época en la que el espectáculo de la lucha mexicana, una tradición que data del siglo XIX, comienza a despuntar. Por mencionar un dato, en 1942, 6 años antes de las Olimpiadas, es que el Santo pelea por primera vez con este nombre que para la década de los 50 y los 60 va a comenzar a ser súper popular, convirtiéndose de una historieta a un personaje que dio el salto a la pantalla grande, transformándose finalmente en un ícono ineludible de la cultura pop mexicana. Si en Estados Unidos tenían personajes como Batman o el Capitán América, México tenía sus propios héroes enmascarados, que a diferencia de los héroes gringos sí existían fuera de la pantalla y podían verse cada semana en la Arena México o de gira por algún lugar del territorio. Ya como género cinematográfico, este estilo, el de las películas de luchadores, se nutrió de otros discursos artísticos, entre ellos la música. Y es que en 1962 se fusiona la imagen de estos superhéroes, que bien podían haber salido del deporte universitario, con la música rock surf. Siguiendo esta honrosa tradición, quisiera presentar hoy en el podcast, y antes de que conversemos con el invitado súper especial del día de hoy, a unas dignas herederas tanto de la cultura universitaria como del rock sesentero que se mezcló con las películas de gladiadores enmascarados. Ellas son las Sumaguma, un grupo de chicas de la Facultad de Filos de la UNAM y que son de lo mejor que yo conozco de la escena underground mexicana. Su propuesta musical bebe de géneros tan variados que van del ska, pasando por el jazz, el rock, el dub, el surf, logrando un estilo propio que evoca ambientes marinos y oníricos del inconsciente femenino. Además, ellas, en un gesto muy similar al de María, escribiéndole un discurso a Justo Sierra para homenajearlo, han compuesto un tema específicamente para acompañar este esfuerzo colectivo para honrar a la memoria de María.